son Teresa Navarro y Verónica Navarro. Ellas han colaborado, han colaborado con el Museo Santa Clara en un proyecto expositivo realmente interesante. Es el primero que tenemos en el Museo Santa Clara, que como muchos de ustedes sabrán, no tiene sala de exposiciones temporales. Ellas han intervenido con dos obras muy interesantes porque conviven perfectamente con el espacio arquitectónico en el que se exhiben. De hecho, han sido concebidas para ser expuestas en el Museo Santa Clara, lo cual es un privilegio. Teresa y Verónica Navarro son madre e hija, son las dos licenciadas en Bellas Artes. Ellas han realizado diferentes proyectos expositivos y yo tuve la gran suerte de conocerlas pues hace aproximadamente 3 años, Teresa. Primero conocí a la madre, luego conocí a la hija y son realmente maravillosas porque he aprendido muchísimo con ellas, incluso he aprendido cosas que yo desconocía por completo de arquitectura islámica. Teresa lleva bastantes años, bueno, varios años, ahora les contará ella un poco más en profundidad, trabajando las geometrías del Islam aplicadas a la arquitectura, y Verónica compagina sus labores de docente en la Universidad de Salamanca con exposiciones en las que intenta de alguna manera pues, hacer llegar a todo tipo de público pues, su arte, el arte que las caracteriza. En este proyecto expositivo que tenemos en el Museo Santa Clara desde finales de 2025, Espacio y Tiempo, hay 2 obras que todavía las pueden ver allí expuestas, las vamos a tener un tiempo más, y se han desarrollado toda una serie de actividades en relación con esta exposición que han sido un verdadero éxito. Hemos tenido visitas guiadas, talleres infantiles y, bueno, no me queda mucho más que decir. Se culmina toda esa serie de actividades con esta conferencia que se ha organizado en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Murcia y el Museo Santa Clara, dentro de una nueva actividad que ahora nos va a presentar Inma, una de las miembros de la Junta Directiva de ASAMAC. Y yo quería terminar agradeciendo la generosidad de estas 2 artistas, de Teresa y Verónica, cómo han sido capaces de readaptar la obra que tenían concebida al espacio, que se han encontrado con bastantes limitaciones desde el punto de vista funcional. Yo creo que el resultado final ha sido un verdadero éxito y, sobre todo, no solo eso, sino la forma que tienen de transmitir todos los conocimientos que las dos tienen, que es maravilloso. Muchísimas gracias, Teresa, Verónica, por estar aquí hoy y por todo este tiempo compartido con vosotras y por el que vendrá en el futuro. Gracias. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Queremos darle un poquito de información de que este nuevo ciclo que iniciamos desde ASAMAC, que es la asociación, como ha dicho María Ángeles, de amigos de los 2 museos, Arqueológico y Santa Clara, iniciamos un nuevo, digamos, ciclo de actividades. Pese a que estemos aquí y parezca una conferencia, lo que queremos sobre todo es que sea un espacio dialogado, una conversación. Por eso se llama Conversas, que saben ustedes que la RAE es sinónimo de conversación, y con las musas porque nos van a inspirar todo. De hecho, hoy yo creo que va a ser como estar un poco en secundaria, porque vamos a hablar de geometría, de arquitectura, incluso una de las obras que ella la está tocando con las manos ahora mismo, que luego la practicaremos y la tendremos todos en nuestras propias manos, es una obra de arte que pasa de ser un espacio concreto a convertirse en algo infinito. Entonces, la reflexión que queremos que estos espacios sean de reflexionar de algo que nos llame la atención a raíz del arte contemporáneo. Y es como tenemos siempre esa finitud en 2 dimensiones, en un espacio concreto y en un tiempo definido, pero en cambio con un objeto de arte todo eso se puede romper, porque en un friso de la geometría, ¿dónde está el comienzo? ¿Dónde está el final? O con el anillo que ella ha creado, basado en la banda de Moebius, realmente veremos que eso es algo final infinito. Es más, incluso hay prendas de vestir, diseño de moda,
el logotipo para reciclar. Todo está basado en la banda de Moebius. Veremos cómo está a nuestro alrededor este artículo, que es un artículo que viene de las matemáticas, de ahí recibe el nombre del matemático que lo inventó, pero tiene tanta fuerza que se ha extendido hasta la ropa. Muchas veces la forma de ponernos las mujeres un pañuelo y pasárnoslo por la cabeza está basado también en la cinta. Todo esto lo hablaremos luego en el diálogo. Entonces vamos a darle que nos expliquen las dos obras que tiene, que han tenido un gran reto, porque en el Museo de Santa Clara no está permitido colocar obras ni en las paredes ni en ningún sitio. Y aún así, ellas dos, con toda su inteligencia práctica, han conseguido colocarlas. Ahora nos van a contar cómo. Os damos la palabra y luego hacemos el diálogo. ¿Vale? ¿Se escucha así? Bueno, en primer lugar voy a iniciar yo un poco la presentación. Por eso soy la encargada, primero, en nombre de Teresa y mío, agradecer pues, a Patrimonio, por supuesto, a María Ángeles Gómez, a Javier Romera, director del Museo de Santa Clara, donde se ubica esta obra, por supuesto a Inma y a todos los integrantes de ASAMAC, pues un poco pues, que hayan permitido no solo hacer el proyecto, sino llegar hasta, por ejemplo, el día de hoy para realizar esta presentación. Y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros, pues al final vemos muchísimas caras conocidas que nos da, por un lado, nos transmite el cariño con lo que contamos, ¿no? También respeto a la hora de intentar también hacer de la manera más amena posible y transmitir, digamos, pues los conocimientos que estamos intentando hilar en esta presentación. Varios de vosotros habéis ido a las visitas guiadas y, bueno, yo creo que ya contáis con algunas cosas y esperamos contaros pues alguna otra cosa que a lo mejor no se han expuesto durante esas visitas. Pero habrá cosas que, bueno, que se repetirán en este transcurso. Vale, pues vamos a iniciarnos y como veis en la pantalla, en realidad el título de lo que sería la presentación se llama El dibujo geométrico en el Al-Ándalus a través del arte contemporáneo. Aquí vamos a ver esa conducción entre el diálogo entre el arte contemporáneo y la arqueología y el arte del Islam. Y como decía, tiene que ver con ese espacio-tiempo, ese título que se tituló las dos obras que componen este proyecto. En realidad, este título, digamos que se deriva de este título, este objetivo, al final los objetivos es hacia dónde caminamos, ¿no? Y nos planteábamos qué queríamos decir, y seguro que está conectado en sí con el proyecto, generar puentes entre el arte andaluz y murciano y el arte contemporáneo. Pues eso, vamos a encontrar esos momentos de unión entre ambos. El proyecto, que es el que venimos a explicar de forma más amplia, fue comisariado por Francisco Cuellar y en realidad, aunque vamos a hacer un recorrido por algunos aspectos que consideramos interesantes, una pequeña introducción, ya Teresa hablará un poquito más de historia, de esa historia y de elementos que creemos que son importantes abordar para entender las dos obras que se exponen en espacio-tiempo, la obra Metamorfosis y la obra Moebius, que cada una explicará en el momento que le corresponda. Bueno, se inició la exposición en noviembre de 2025. He de decir que se va a ampliar el plazo, como decía María Ángeles, y bueno, estáis invitados, los que no lo conozcáis y los que lo conocéis, pues es un museo maravilloso para poder volver a visitarlo. Entonces, para hablar de introducción, sobre todo para los que no lo conocéis, pero creo que también un poco por retomar, es importante ubicarlo en el espacio y entender en sí las características fundamentales de este proyecto, ¿no? Porque pensamos que tiene una mirada caleidoscópica fundamentada en tres cosas, que son las que se van a profundizar sobre todo a nivel de historia y luego verse reflejadas en las obras que se presentan. Por un lado, estoy haciendo ruido, sí. Por un lado serían las matemáticas, la filosofía y la astronomía. Entonces vamos a intentar todo eso, explicarlo de alguna manera para que luego se vea reflejado en lo que sería cada una de las piezas, en mayor o menor medida. Pero como decía, es importante ubicar el espacio, porque para nosotros ha sido
un marco, mejor que cualquier marco que vayas a una tienda que te pongan un marco de un cuadro, de una acuarela, de una obra, que es el propio museo, las características del museo, esa alberca, esos arcos. Es que es mágico y motivador. Y para nosotros fue un reto, pero a la vez fue un espacio que nos ilusionó. En ese espacio, que es el Alcázar Menor de Murcia, es un palacio que se construye en época almorávide en el siglo XII. Luego fueron aprovechados en otras etapas, como la época mardanisí o la época almohade, y luego hay como un cambio de estructura y, por ejemplo, la alberca que podemos visitar o observar desde el propio museo ya sería del siglo XIII, de época posalmohade. Pues en todo este enclave se sitúa estas dos obras que dices, una exposición de dos obras, pues es un espacio que para nosotros, como decía, ha sido magnífico y que en realidad en 2005 se convirtió en museo después de un periplo importante, histórico, que forma parte de la historia de Murcia y de, por supuesto, de todos nosotros. Sin más, un poco ya tenemos como ese inicio, vamos a pasar a hablar de lo que sería la historia, que dejo la palabra a Teresa, para seguir avanzando en esta presentación. ¿Aquí cómo se entiende? ¿Cómo se entiende el micrófono? Ya. Ah, ya. Creo que sí. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Vale, pues yo creo que como vamos a hablar de arte contemporáneo y arte islámico, dar unas pinceladas sobre la estructura del arte islámico es interesante para saber un poco a qué acogernos y sobre lo que nosotros hemos ido trabajando. Sabemos que en el Islam tenía por costumbre, conforme iba conquistando territorios, a coger y ir haciendo acopio tanto de la ciencia que tenían esos territorios y también del arte. Todo esto lo recogían y recogieron cosas de Grecia, Roma, Egipto, todos los conocimientos que había, que además era una maravilla también de astronomía y todo eso. El caso es que todo ello genera que en el siglo X Bagdad es el centro, como el centro del universo en cuanto a conocimiento en ese momento. Y eso fue gracias a una escuela de traductores que tuvo, y en ella se traducen obras de Platón, de Sócrates, Euclides, Ptolomeo, etc. Vale, pues, por ejemplo, hace poco que hemos estado en Egipto y a mí me ha sorprendido. La imagen que vemos, esta la cogí yo, que es de la caja donde se contenía el sarcófago de Tutankamón. Como vemos en la imagen, no sé si se verá bien desde lejos, pero ahí lo que existe es como una especie de relato. Es como un libro ilustrado. El texto y la imagen se van complementando para ofrecer un relato. Pasamos a la siguiente imagen, es por ver el paralelismo, y esta es una de las paredes de la Alhambra. Se repite lo mismo. Hay un relato que está abajo, en la parte baja, pero luego hay una ausencia palpable, y es la ausencia de figuras. Ahí no se ve una figura, ¿verdad? Pero en cambio aparece una cosa que es significativa, la geometría que vemos en aquella esquina. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se debe esa ausencia de figuras? Pues la ausencia de figuras tiene que ver con la religión del Islam. El Islam, el Corán prohíbe de forma taxativa la representación de Alá. Tiene una frase contundente, no me verás. Entonces, ellos se ven ante la imposibilidad de representar a su Dios tal como hacemos nosotros habitualmente. Pues, y la única manera era, si yo no puedo representar a Dios, podré representar aquello que Él ha creado, que es manifestación del mismo. Y entonces esa es la forma en que tienen de decir, puedo representar a Dios. Y generan a través de eso un programa ideográfico abstracto por medio de figuras. Para hacer ese programa, dividen la creación de Dios, o de Alá para ellos, en 3 bloques. Primero tienen el ataurique. El ataurique son las tallas que podemos ver ahí de vegetación y todo eso, que son representación de la naturaleza. A continuación viene la epigrafía, este texto en árabe que tiene abajo, que es representación del ser humano, el único que es capaz de escribir. Y por último les queda la geometría, símbolo del macrocosmos, del universo, de los planetas,
también reflejo de Dios. Y entonces, para representar esa geometría y ese macrocosmos, se cogen a un concepto platónico del universo, en que asociaba el universo con la geometría y con la armonía matemática. Y entonces, por medio de la geometría, representan todo ese universo. Por eso, cada vez que veamos una pared en la Alhambra, pero bueno, aquí se conservan menos paredes así tan completas en los palacios a los que nos estamos refiriendo, en Santa Clara, pero está representando, en realidad, como si estuviesen poniendo sellos, Alá, 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 Dios, 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 sí. Porque la religión, para ellos, su vida giraba alrededor de la religión. Hay una frase, volviendo a lo de Platón, y su capacidad o su relación con la armonía matemática y la geometría, que era, en la entrada de su academia le ponía que no entre nadie que no sepa geometría. Esta academia fue fundada en el año 387 a.C. Pues bien, como vemos, la geometría y el cosmos van de la mano de la astronomía, porque la utilizaban para representar precisamente los astros. Vamos a ver ahora un cuadro de cómo estaban representadas las ciencias en la época del Islam. Esto era que igual que habían tomado toda la cultura de otros sitios, este cuadro, esta distribución de las ciencias la habían cogido de la cultura helenística. Vemos que la filosofía es el tronco, de donde parten todas. Luego se divide ciencias físicas abajo, matemáticas en el medio y la teología superior. Pero vamos a seguir el hilo, me parece que está señalado exactamente, de las matemáticas y cómo las matemáticas se dividen en aritmética, geometría, astronomía y música. La geometría y la astronomía vuelven a estar juntas. Tienen una importancia crucial la una unida a la otra. Pues bien, pues también la filosofía influye enormemente en el arte, porque como vemos en el cuadro, la filosofía está empapando todo y también influye en el arte islámico y lo veremos más adelante. Pero tal es la unión entre las matemáticas y la astronomía que el primer libro, el libro más importante que se conoce de aquella época fue el Almagesto. El Almagesto fue escrito en el siglo II en Egipto por Ptolomeo y su título original era Composición Matemática, pero curiosamente al traducirlo al árabe lo consideraban tan importante que lo tradujeron como Al-Magisti, el más grande, y de ahí deriva a Almagesto, o sea que una composición que era astronómica o un libro de astronomía, su primer nombre es Composición Matemática, iban muy unidas. El Almagesto mostraba un sistema geocéntrico, la Tierra en el centro y alrededor el Sol, la Luna, los planetas que giraban formando epiciclos. Sabemos perfectamente ya que ese modelo es erróneo, ese modelo cae con Copérnico y más tarde avalado por Galileo Galilei, pero tenemos que esperar al siglo XVI o XVII. Fue un libro que tuvo vigencia durante muchos siglos. Pues bien, todos estos conocimientos que hemos visto pasan a Bagdad, están en Bagdad en el siglo X, pero se da la circunstancia de que Bagdad cae y pasan esos conocimientos a Córdoba en el siglo X, y Córdoba se erige como el centro de todo. Al-Ándalus se viene a la cabeza en cuanto a conocimiento. Pero, ¿cómo repercute este conocimiento en Murcia? ¿Está Murcia preparada para aplicar ese programa ideográfico, la filosofía sufí que influía también en las obras y tal? Vamos a ver, quiero que veamos en esa época en Murcia, ¿qué tal era? Para José Augusto Sánchez, en su libro Bibliografías de matemáticos árabes que florecieron en España, explica cómo en Al-Ándalus llegó a ponerse a la cabeza de la cultura mundial y sobresalen las escuelas de Granada, Toledo, Sevilla, Almería, Jaén y Zaragoza. Pero dice literalmente, toda esa civilización fue la que aportaron los árabes a España después de la conquista, y sobre esa base científica, transcurridas varias generaciones y a fuerza de siglos de estudio, consiguieron los musulmanes españoles que Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, Toledo, etcétera, fueran focos que atraían con sus resplandores científicos a los sabios de todo el orbe. O sea que fijaros en qué punto estuvo Murcia. Pero no queda ahí la cosa. Victoria Aguilar tiene un artículo, Identidad y vida intelectual en la época de Mardaní, y recoge 96 personajes sabios relacionados con esa época. Más de la mitad eran originarios de Murcia. Y la mayor parte ya estaban aquí con anterioridad al asentamiento o a coger el mando Mardaní.
Pero además Mardanís hace otra cosa, y es que propicia que la cultura se genere con más flujo constante, y eran muchísimos los alumnos de otros países extranjeros y todo eso que venían a Murcia a estudiar. Se estudiaban en los mailis, que eran como mails, eran como en casas de gente adinerada y todo eso, y se generaban como discusiones sobre, yo qué sé, arte, filosofía, sobre todo ellos el sufismo lo llevaban, eso todo eran, los sabios eran especialistas en sufismo, y también astronomía y todo eso. Bueno, de hecho, tal es así que hay un libro por ahí que dice lo que Europa debe al Islam de España, es de Vernet, y ahí lo que aclara es, hace un recuento exhaustivo de los libros que se tradujeron primero desde Grecia y Roma hasta al árabe, pero luego más tarde estos se van traduciendo y pasan a Europa, y eso propició que el Renacimiento pudiera darse en Europa. Luego, sin el Islam y sin Murcia y sin todas estas cosas, pues seguramente no se habría dado. Es cierto que estuvimos como, pues sí, fuimos muy importantes al respecto. Bien, iba a cerrar con esto, que la única azafea andalucía original que se conserva en España se construyó en Murcia. La azafea, porque existe una diferencia entre el astrolabio y la azafea. La azafea, el astrolabio es como un mapa del universo, pero tú tienes que estar en un sitio determinado, lo hay para la ciudad de Sevilla, para otro sitio. No soy muy experta, o sea que si alguien tiene mejor versión, que la dé. Pero la azafea es universal, da igual en el lugar que estés y se puede aplicar. Entonces eso fue como un paso importantísimo a la hora de... Y esta azafea, que es la de Judaí, es de Murcia, aunque se construyó ya cuando estaba con el protectorado cristiano. Lo cierto es que si no hubiese sido por los conocimientos anteriores no estaría, y está en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Vamos a ver solo un poquito sobre el sufismo, que también es importante. Como hemos dicho, el sufismo influye también en el arte por conceptos sufís que se aplican en las creaciones artísticas. Pues bien, Murcia cuenta con una figura esencial que yo creo que conocemos casi todos, que es Inarabi. Inarabi nace en 1164 en el reinado de Mardaní y encuentra un caldo de cultivo perfecto. La cultura estaba por todas las calles, por todos sitios, ¿no? Pero encima, en cuanto al sufismo, que es su tema, Ricote tenía una escuela desde bastante tiempo antes importantísima, y luego surge otra también, la Sudilla, en Lorca. Pero Inarabi, que es una figura esencial del sufismo, su pensamiento, que también es platónico, también el concepto de geometría y tal, influye en la interpretación del arte abstracto. Según Inarabi, aunque Dios es invisible, se manifiesta en cada forma y ser de la creación, y por eso debe ser adorado en todas ellas, incluidas las artes. Volvemos a la misma historia que hemos repetido antes. No puedo manifestarlo a él, no puedo expresarlo o dibujarlo o representarlo, pero sí que puedo representar lo que él ha creado. Esta frase un poco lo resume. Dios es bello y ama la belleza. El Altísimo es el artesano del mundo. Todo el mundo alcanza el culmen de la belleza. Nada en el mundo es feo. Dios reunió en él toda la hermosura y la belleza. No cabe nada más bello, más maravilloso ni más hermoso que el mundo. Hay ciertos especialistas que hacen hincapié en cómo esa importancia o esa unidad que hay entre el sufismo, la belleza y el arte. Por ejemplo, Pérez Gómez, que es matemático especialista en arte islámico, tiene un libro maravilloso que es Alhambra, belleza abstracta, en donde estudia la Alhambra desde el punto de vista matemático, bueno, hasta es un tomo enorme, pero ha dedicado su vida a esto. Plantea cómo el sufismo y el arte islámico caminan unidos, puesto que para el primero, es decir, para el sufismo, la búsqueda de la belleza es como el camino para llegar a Dios, el ser supremo. Luego entonces tienen que encaminarse hacia lo bello y hacia Dios, belleza suprema. Pablo Benito, que tiene en Murcia la asociación, es el director de la asociación sobre Mía Latina, que es sobre y divulga la obra de Inarabi por todo el mundo, tiene un artículo en donde aborda el libro de la majestad y la belleza de Inarabi y concluye que el arte no puede ofrecer formas bellas sin un fondo con la perfección adecuada, pues no estimulan la imaginación creadora capaz de provocar una teofanía. No me vale con que una cosa sea bonita,
tiene que tener fondo, alma. También Puerta Vilches tiene otro artículo, La belleza del mundo es la belleza de Dios, nos habla de ese lenguaje artístico de símbolos geométricos, siempre abiertos y renovables mediante la imaginación creadora que nos permiten desconocer conocimientos ocultos. Por poner un ejemplo, en la Alhambra a veces tenemos cuadrados que giran y ellos piensan que esos encintados, conforme tú vas recorriéndolo, entras como en un mantra y eres capaz de llegar a no sé, que se dispare tu imaginación y puedes llegar a conceptos más abstractos. Por eso serán precisamente los artistas, los que crean las imágenes, los que nos acercan a Dios. Tenemos una frase de Ibn Arabi que dice, así, quienes realizan bellas formas, es decir, geómetras, tracistas, artesanos, arquitectos, ingenieros, artistas plásticos en general, creadores de formas insólitas, actúan reproduciendo el modelo divino, con la diferencia de que sus creaciones no llegan a cobrar vida, pero con ellos podrá sentirse interior, profunda e intensamente la belleza de Dios, y son los elegidos. Esta frase de Ibn Arabi. Entonces vemos cómo todo conduce a que el artista será el encargado de hacer esas producciones que nos acercan a Dios. Y la geometría, a través de sus formas, cuadrados, triángulos y círculos, que tiene cada uno su simbología, pues son los que nos acercan a encontrar ese significado y ese acercamiento, esa teofanía o acercamiento a Dios. Vale. Existen otros elementos, 3 elementos más del sufismo que se incorporan también al arte, y estos son la luz, el velo y el espejo. A veces ellos los incorporan en la arquitectura como si fuesen materiales arquitectónicos también, como elementos constructivos. Por ejemplo, en Las Claras tenemos una alberca maravillosa y eso se utiliza como si fuese un elemento constructivo, como un espejo. La función de la alberca es recoger el universo que tiene encima y los astros, de manera que nosotros estamos, cuando miramos a la alberca y esos reflejos que desprende, estamos viendo cómo es la representación de Dios o el universo que Dios ha creado. Es un poco acercarnos a eso. Además tienen las albercas como una especie, un chorrito siempre pequeño, también ocurre en la de Granada. Además tenemos que sentirnos orgullosos, la alberca de Murcia fue modelo para crear la del patio de los Arrayanes de Granada. Pues tienen un chorrito pequeño de agua que lo que hace es distorsionar la superficie del agua y entonces hace que ese espejo genere como unas pequeñas ondas que hace que nuestra imaginación tenga que ponerse en funcionamiento para completar las imágenes. Y entonces parece ser que eso estimula esa imaginación creadora que nos conecta con lo superior. Y bueno, seguirá Verónica explicando su pieza. Vale, pues ya tenemos como una base donde seguir construyendo o hablando para ya centrarnos en lo que serían las 2 piezas, como os decía, Metamorfosis y Moebius. Yo voy a explicar Metamorfosis, que es la que creé yo, para intentar explicar algunas cosas que sí me parecen fundamentales a la hora de entender cómo afronté yo este trabajo. El objetivo de esta propuesta es estudiar y valorar el arte del Al-Ándalus de Murcia y a partir de sus orígenes, de Córdoba. O sea, volvemos otra vez a darle valor al arte murciano. Lo que pasa que aquí hay como un paso más y es ir a los orígenes. Si bien es cierto, podría ir a unos orígenes más amplios, porque no se inicia en Córdoba, venía de Damasco, etcétera, pero necesitaba acotar y limitar el espacio. Primero porque no tenía las dimensiones, pero creía que era esencial empezar desde la idea de la construcción o la evolución en la península. La plancha que veremos a continuación, o sea, la obra, está realizada en plancha de latón y su longitud son 16 metros. Y en esa longitud, pues ahora explicaremos un poco, sobre todo para aquellas personas que, si hay alguien que no la haya visto, pues se sitúe de qué estamos hablando. Pero antes de ver la obra, sí creía importante, por ejemplo, en las visitas guiadas se ha nombrado a veces a este artista. Aquí tengo la oportunidad de mostrarlo porque al final es el referente o uno de los referentes que me baso para crear esta obra, que de hecho, si veis, se llama Metamorfosis 2 y yo la obra la he llamado Metamorfosis. Ahora explicaré que me he dado ciertas libertades,
pero bueno, la he llamado precisamente por un homenaje a Esser. Esser fue un gran artista que su trabajo se basaba en patrones infinitos que partían muchas veces de elementos geométricos, incluyendo estudios de la geometría de la Alhambra. Aquí ya vemos esa relación e interés de lo que sería el arte islámico y cómo él iba trabajando los cambios que se producían en la vida, pues a través de esta metamorfosis de patrones geométricos a otros que nos recuerdan más a elementos naturales, como puedan ser los animales que se presentan en esta obra. Pero lo importante en esto, y quiero hacer hincapié, sería esa referencia a la geometría de la Alhambra y esa idea de repetición en el plano. Partiendo de esta idea, bueno, y que es un grabado, ahora lo retomaré después a continuación. Esta sería la obra que marca lo que sería la alberca de Santa Clara. Aunque no se puede ver la longitud completa de la obra, sí se puede ver un poco algo que hay ahí en la parte baja de lo que sería este marco, como decías, singular. Pero vamos a intentar pues hacer ese viaje o recorrido que yo planteaba a la hora de trabajar esta obra. Aquí sí se ve la longitud completa, nunca es abarcable, sino que hay que pasearla, hay que hacer el recorrido de esa línea del tiempo, que en realidad ha sido comprimida, porque estamos hablando de siglos. Pero sí hay elementos importantes a la hora de entender la obra. Por un lado es el arco es lo que nos da inicio a un periodo de tiempo diferente y abarca desde Córdoba en el siglo VIII hasta el siglo XIII en Murcia, posalmohade. Dentro de esos arcos que dan inicio a los diferentes espacios de tiempo encontramos un estudio de diferentes arcos, no están todos, pero diferentes tipos de arcos de lo que sería el arte islámico. Y como decía, nos iniciamos en ese primer arco detalle que se vea de la Puerta de los Deanes de la Mezquita de Córdoba, que es un arco de herradura emiral. A continuación tendríamos herradura califal del siglo X, polilobulado, lobulado, pero vemos una evolución en cuanto en sí a los arcos. De igual forma, la geometría, porque esta obra está basada en arcos y geometría, esa representación del macrocosmos que nos planteaba Teresa. Pues digamos que va acompañando y dando visibilidad a ese periplo o esa línea del tiempo que veníamos hablando. Aquí se ve, aquí no vemos los detalles, pero sí volvemos a ver de forma genérica lo que sería toda la longitud de la pieza y vamos a intentar hacer ese recorrido, como decía, ese primer arco de lo que sería la Puerta de los Deanes de la Mezquita de Córdoba en el siglo VIII. Y tenemos que imaginar a continuación una serie de geometrías, ahora vamos a ver algún detalle, no obstante, que nos acerque a esa geometría, entre el siglo VIII y IX. Luego vendría un nuevo arco, ya del siglo X, y aquí se trabaja sobre todo elementos de la Mezquita de Córdoba, Medina Zahara y una arcada, que no la he dicho, pero sería, no sé si se ve el ratón, sí, estos tres arcos, que son de un palacio islámico de Lorca. Ese sería, nos situaríamos al final del siglo X. Pues ya dejamos los orígenes de Córdoba, para hablar y darle valor a lo que sería el arte del Al-Ándalus de Murcia. Continuaríamos con el siglo XI, época almorávide, que es el primer, el palacio, el Alcázar Menor de Murcia, que es donde se sitúan estas piezas, son de este periodo, el primer palacio, luego sería el del siglo XIII, y se rescatan arcos y geometrías del Alcázar Menor de Murcia y de Medina Sillasa. Ya cogemos más territorio de lo que sería la región de Murcia. A continuación, el siglo XII, época Mardanisí, incluiríamos, aparte del Alcázar Menor de Murcia, del Castillejo de Monteagudo, que es otro de los palacios reconocidos y de gran valor dentro de lo que sería nuestro patrimonio. El siglo XII, época almorávide, con elementos de una tinaja, es el único geometría o elemento que no sería parte de la arquitectura, sino que sería un elemento cerámico. El resto de elementos todos son
extraídos de la arquitectura. Y también se incluyen elementos de Medina Sillasa y, por último, como decía, la época posalmohade, en el que se incluyen del Alcázar Menor y de Medina Sillasa. O sea, al final el Alcázar Menor está muy presente en la recopilación de esos elementos arquitectónicos, pero también participan otros también de gran relevancia. Aquí vemos ya algunos detalles de la obra. Por ejemplo, este detalle pertenece a la época almohade, que fue, en un inicio es un friso, que ahora explicará Teresa, almorávide, pero que luego lo reaprovecharon y bueno, que está presente de hecho uno de los restos o un trozo en el propio museo. Y se ve un poco, aunque veremos ahora en otra imagen, lo que sería en el extremo aquí a la derecha, a vuestra derecha, esas pequeñas cruces o estrellas de 8 puntas, que sería el único elemento de la geometría que se extrae de la tinaja de Lorca, de un resto cerámico. Creo importante ver las diferencias entre la obra de Esser y mi obra. El título, para empezar, como decía, yo me apropié del título, Metamorfosis, pero mientras que la obra de Esser es metamorfosis real, porque pasa de una geometría a un animal, como si fuese de un gusano a una mariposa, en mi caso sigo trabajando geometría. Lo mío sería más como una evolución, entender esa evolución, pero no pasa de una figura a otro elemento, ¿vale? O sea que ahí yo me he permitido la licencia simplemente de copiarlo, de copiar el título como homenaje. Luego el dibujo, por ejemplo, ese se permitía esa libertad en cuanto a fantasía, en crear elementos que no tenían que ver en sí, aunque sí estaban muy bien estudiados para adaptarlo a la geometría de la Alhambra, digamos, se permitía, a partir de una geometría más básica o más estudiada en torno a la Alhambra, y luego dar esa libertad creativa. En mi caso, esa libertad no está tanto, porque yo cojo elementos reales y me invento los intervalos, pero sigo inventándome geometría, no otros elementos que puedan ser más divertidos, fantasiosos, o no sé cómo llamarlo, pero digamos que es un concepto más riguroso y más limitado. Y luego el grabado. Como decía, la obra Metamorfosis 2 de Esser, él trabajó mucho, trabajó el grabado, la técnica de grabado, pero mientras que él, su grabado era estamparlo a un papel, en la matriz, me refiero, se trabaja la matriz y luego se estampa el papel. Para mí, el grabado ha sido la matriz, o sea, la obra es la matriz, no es el estampado, que no obstante se podría estampar a un papel. ¿Por qué me parece importante destacar esto? Porque el grabado te permite trabajar el relieve y en sí los frisos de los que he sacado la información tienen textura, tienen relieve, entonces me parecía interesante. También tiene ese aspecto arquitectónico al ubicarlo como un friso bajo a la hora de recorrer ese pasillo del Museo de Santa Clara, que también me interesaba porque se han extraído la mayoría de los elementos, menos uno, de elementos arquitectónicos y creía que era fundamental, y porque me recuerda la señalética, que también era otra de las cosas que yo iba buscando, que encontramos muchas veces en las ciudades cuando ubicamos esa idea de espacio y tiempo, donde encontramos, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, círculos dorados donde ubican parte de la muralla de la ciudad. Entonces, por eso yo también quería trabajar con la idea del latón y del recorrido de un momento histórico. Entonces, vemos como cosas muy parecidas, pero cosas que nos distinguen. Y ya, para terminar, aunque todavía me queda un poquito, sí hablar de la parte matemática. Que quizá esta sí me la salté sobre todo en las visitas guiadas, pero que creo que era importante tener en cuenta en esta presentación. Por un lado, un homenaje, el ver sobre todo relaciones entre la geometría que encontramos en varios de los restos arqueológicos con la baldosa de Truchet. La baldosa fue creada por un carmelita francés que se llama Dominique Douat, o algo así. Y él lo que planteaba era una infinidad de juegos geométricos que podemos ver a partir de los 4 cuadrados A, B, C, D que se pueden ver a vuestra izquierda, ¿vale? Se divide el cuadrado
en diagonales y hay 4 posibilidades de esos cuadrados con sus diagonales, dividiendo el espacio por la mitad. Y según se van combinando, pues tendríamos diferentes opciones. Y aquí tendríamos algunos de los ejemplos de esas combinaciones que seguro que os recuerdan a suelos hidráulicos y a un montón de elementos. Pues partiendo de eso, encontramos ciertas geometrías que nos recuerdan a esos patrones. Por ejemplo, esta geometría de la puerta del Espíritu Santo de la mezquita de Córdoba, si nosotros vemos esos giros que están planteados aquí, en ese friso, esa combinación se plantearía, o haciendo diferentes combinaciones, pues otros patrones que inundan el espacio, como puedan ser estas dos. Podrían ser más, pero si vemos relaciones de cosas que se han dado después, que de alguna manera las podemos intuir en este tipo de patrones. Y aquí es donde quizá voy a extenderme solo un poquito más en relación a la otra, que solo teníamos 2 diapositivas, porque yo vengo trabajando la idea de geometría fractal durante más tiempo y mi trabajo artístico se desarrolla fundamentalmente en este campo, y creo que hay una unión bastante coherente y amplia con respecto a la geometría que se presenta en estos espacios. Y para eso empiezo con una frase que me parece emotiva, sensitiva, del padre de las matemáticas, Mandelbrot, que dice: las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las cosas no son círculos, las cortezas de los árboles no son lisas y los relámpagos no se desplazan en línea recta. Tenemos que pensar en una matemática de la naturaleza, lo más próximo a la naturaleza. Un triángulo no está en la naturaleza. Tenemos formas más orgánicas, más que sí tienen un sentido, pero un sentido me refiero más abstracto, pero tienen cavidades que las hacen más, como digo, más naturales, más orgánicas. Pues Mandelbrot a estos elementos naturales los nombró fractales, y me parece una palabra que sintetiza muy bien la idea, porque tiene que ver con la idea de fractus, de frangere, del verbo frangere, que tiene que ver con la idea de romper en pedazos, de fragmentar, de fracción, de dividir. Pues con esa idea, bueno, aquí tendríamos algunos elementos relacionados con la idea de fractal, desde el punto de vista de la naturaleza, pero nosotros vamos a pasar a ver un fractal, el más sencillo que hay, que sería el conjunto de Cantor, que es esta línea que tenemos aquí, que nosotros tenemos que imaginar que la cortamos en 3 piezas y bajaríamos como que si copiamos un extremo y otro y lo bajamos abajo. De igual forma, dividiríamos cada una de esas líneas en 3 y otra vez volveríamos a bajar. Esto se hace infinito y la idea es que una línea esté intentando, por así decir, ocupar un plano. O sea, está pasando de la dimensión 1, que es la línea, intentando ocupar 2 dimensiones. Y esto puede ser infinito. Y de hecho tiene semejanza o autosemejanza una línea con otra, ya sea cambiando o no del tamaño. Otro ejemplo sería el de la curva de Peano. Aquí vemos 4 iteraciones, esa cruz o línea quebrada, la primera iteración, y cómo va aumentando según iteraciones, aumentando y ocupando el espacio. Pues esa relación, y eso se ve en los elementos de los detalles, en este caso de la mezquita de Córdoba. Por ejemplo, con esta cruz gamada, aquí hay otra representación de lo que sería la curva de Peano, y ahí se ve perfectamente esa cruz con otras curvas, etcétera, pero cómo se va multiplicando en el espacio y aumentando infinitamente todo lo que se quiera, ¿no? Y luego ya por terminar con otro fractal, un poco para ver cómo ligan esta idea de geometría del Islam con conceptos que se han dado nombre y se han entendido mucho después. Tenemos simplemente, que Teresa hablará un poquito más sobre ello, esta estrella de 8 puntas o sello de Salomón, que, bueno, dentro de sus variables y sus relaciones está relacionado con Venus, que se lo explicará Teresa. Yo me voy a centrar en el fractal de Koch y su relación. Y se produce precisamente que a través de ese sello de Salomón o estrella de 8 puntas se va multiplicando y se conseguiría al final esta figura que encontramos abajo. Vosotros no lo veis porque está muy insinuado, pero aquí estos pequeños recuadros así en gris oscuro
creerme que hay pequeños sellos de Salomonia. Esto tenéis que tener fe. Ahora mismo necesito que me creáis. Pues ese fractal es este, que se representa y recuerda a los copos de nieve y se crea a partir, en este caso, aunque el copo de nieve es más orgánico, su representación es a partir de un triángulo equilátero que va creciendo y fragmentándose, creando lo que sería ese. Pues ya para concluir y entender esa idea que os he dicho de que a partir de un elemento geométrico extraído de una arquitectura y otro, yo me inventaba el intervalo, este, por ejemplo, es inventado y de hecho está inventado en relación a esa superposición de elementos que nos recuerden un poco a la geometría fractal. ¿Cómo lo hice? Pues obteniendo 4 cruces de 8 puntas, a esas le superpuse otras 8 cruces de 8 puntas, o sea, otras 8 estrellas de 8 puntas, y lo acoté con un mayor relieve, una sola estrella, y eso lo multipliqué. Y eso está encajado o introducido entre lo que sería la tinaja, los elementos de la tinaja de Lorca y un pórtico de Medina Sillasa. O sea que ahí digamos que intenté coser esas dos imágenes, pero ya con creaciones libres, pero basadas en geometría. Sin más, dejo paso a hablar a Teresa de Moebius y te toca. Bueno, si no os habéis ido ya, sí. Es que tenéis aguante. Vale, yo iba a hablar un poco de arte contemporáneo, que ya hemos metido un poco del concepto de arte islámico, y quería hablar de las intervenciones artísticas, que esto es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, como son murales, grafitis, esculturas u objetos que se colocan en un espacio público. El objetivo que tienen es como estimular y provocar al espectador y dar una nueva lectura y una respuesta crítica, primero una nueva lectura del espacio que ocupan y luego pues también una respuesta crítica o creativa del espectador que ante ver aquello pues reacciona más o menos. Pues en realidad eso es lo que hemos hecho tanto Verónica como yo, colocar ahí unas piezas en un espacio que antes no estaban y ver la respuesta del público. Para más Henry, a lo mejor la pieza de Verónica se transportaría de un sitio a otro y habría menos problema, pero sobre todo la mía es que Moebius, sin el espacio de alrededor, perdería el alma. ¿Por qué? Porque su ubicación tiene tanta importancia como la pieza misma. Y lo veremos más adelante, enseguida. Vale. Yo me planteo unos objetivos al crear esta pieza. Yo quería utilizar los elementos constructivos de los propios del arte islámico de los que hemos hablado antes, lo que utilizaban ellos. El ataurique, que era de representación de la naturaleza, la epigrafía, representación del ser humano, y la geometría, representación del forma. Pero también quería utilizar los elementos del sufismo, el velo, el espejo y la luz. Vale, pues el punto de arranque, al principio, fue elegir qué elijo yo aquí dentro del museo. Elegir dos cosas. Un friso almorávide, que vemos aquí, que es totalmente geométrico, y luego una ventana con una epigrafía, eso que vemos es un texto, que son del primer palacio. Del friso se han encontrado restos, vemos aquí un pequeño resto que tenían ataurique, porque los almorávides eran más dados a la decoración. Pero parece ser que se han encontrado restos con el lucido típico almohade. Los almohades eran como más puristas y a veces taparon con yeso los decorados que tenían anteriormente. Y zonas geométricas. Parece ser que se han encontrado cantidad de restos de este friso y se piensa que pudieron rodear todos los salones del palacio principal o el primero que se originó, por la cantidad de restos. Y hay de las tres casas. Este palacio llega hasta el siglo XIII y luego se superpone el segundo, que es donde entramos en Santa Clara con los arcos que hay y la alberca, que es del segundo palacio. Vale, pues en cuanto a la ventana, parece ser que la caligrafía que tiene es una caligrafía cursiva, según Martínez Enamorado, es de época mardanisí y además como de una producción local, más murciana,
Pero a mí me interesó sobre todo, primero porque era del primer palacio y yo quería coger cosas, que se interviniese todo, el primero y el segundo palacio. Pero luego también esa sencillez hacía que, aunque yo el texto lo he escrito en la pieza, o sea, en español, pero imitando ese tipo de grafía. De hecho, hay gente que llega y se cree que es árabe. Yo de árabe no sé nada. Pues bien, entonces, al ser sencilla era más fácil de leer, de poder leer después. En cambio, cuando tú lees textos de la Alhambra o ves textos de la Alhambra, los primeros que hemos enseñado al principio, eso es complejísimo leerlo, supongo, aún sabiendo árabe. Los especialistas puede ser que sí. Y luego, lo segundo que he hablado era la ubicación. Colocar esa pieza, primero enmarcada en ese arco. Eso tiene su sentido, porque estamos como abrazando, o sea, abraza la pieza un espacio del segundo palacio, pero encima está colocada justo enfrente de la alberca con toda una intencionalidad que podremos ver más adelante. Vale. La pieza es una banda de papel que tiene 7,50 metros. Debería haber tenido 8 metros, pero porque el problema es que este papel viene en piezas y era más difícil. Y cuadrada así, tiene 25 centímetros de ancho. Es un papel de acuarela y está pintado en acuarela y lo que hace es tratar de reconstruir ese ataurique y esas piezas de ataurique que había en su inicio, ¿no? Entonces, pues, la pintura que tiene son como vegetación, hojas que en lugar de estar talladas, pues están pintadas, ¿no? En el lado inverso, ya en ese lado de la pieza, tenemos el ataurique y la geometría, dos de los elementos del arte islámico. Y entonces, por el otro lado, por el revés, vemos que tiene el texto. Ese texto es un texto de Ibn Arabi y está hecho con pan de cobre. Luego ya hemos introducido la epigrafía también. Ya tenemos los tres elementos. Pero al estar hecho con pan de cobre, lo que genera son como pequeños espejos con la idea de recoger reflejos diversos de alrededor. Pero sobre todo está colocado enfrente de la alberca con la idea de recoger también la imagen de los reflejos que la alberca a su vez recoge de arriba del universo. Entonces se genera como un ciclo. Pues bien, ya tenemos los tres elementos, ataurique, epigrafía, geometría, más el espejo propio del sufismo, entre las dos caras de la banda. Pero vamos a pensar un poco ahora en el dibujo que nos ha enseñado Verónica de la estrella de 8 puntas. La estrella de 8 puntas es sumamente recurrente en el Islam. Hemos visto piezas de las que ella tiene que aparece continuamente. Y tiene una particularidad, y es que está relacionada con el planeta Venus. Aquí vemos un Kudurru que es de la época de Melisipar, un rey babilónico del siglo, o sea, de 1186 a.C. Se ve la estrella de 8 puntas a la izquierda que representa a Venus. Eso eran como escrituras de venta o de donación de terrenos en donde se ponían los planetas como representación de dioses y tal, como para darle validez. Pero esta estrella que veremos, la vemos ahí representada en la banda perfectamente. Y bien, esta estrella en Al-Ándalus, que he dicho que es muy recurrente, normalmente se le llama sello de Salomón, pero para otros autores, como por ejemplo para Isidro Pavón, es la doble estrella califar cordobesa, o sea que también la podéis escuchar ese nombre. Y la relaciona con la cuba de la roca de Jerusalén, porque este templo tiene el plano del templo tiene precisamente la forma de esa estrella de 8 puntas y curiosamente estaba dedicado a Venus. Pero también tiene otras características. He contado en un artículo de Julio Navarro y Félix Aznor y Jiménez Castillo que parece ser que se utilizaba con un sentido como de protección y creen que se ponía habitualmente en los lugares en que eran lugares de acceso como para proteger. Quizá por eso hay dos en el Castillejo de Monteagudo en uno de los torreones. Yo eso no lo había visto en otro sitio en torreones grabadas, puede que las haya, no lo sé. Bien, pues seguimos con el hilo de Venus, la astronomía, etcétera, y vamos a ver este dibujo. Este dibujo es del especialista de matemáticas, Pérez Gómez, y representa las conjunciones de Venus. Esto es el recorrido de Venus durante 8 años.
Entonces, como hemos dicho, la Tierra está en el centro, porque ellos todavía pensaban en la Tierra en el centro y los planetas girando alrededor. Pero incluso ahora lo veríamos así. Si nosotros desde la Tierra vemos el recorrido y vemos cómo gira con el Sol, también veríamos eso. Y entonces se dan conjunciones entre Venus y el Sol. Y en 8 años se dan 5 conjunciones inferiores. Eso se llama beso de Venus y el Sol. Pues bien, la influencia de estos conceptos está en la pieza. La pieza no ha llegado a tener los 8 metros por necesidades del papel, pero sí que tiene casi los 8 metros y las 5 sellos de Salomón o 5 estrellas de 8 puntas. Las hemos visto que estaban señaladas con anterioridad. Y nos preguntaremos por qué se elige la estructura de la banda de Moebius. Vale, lo que quería yo era, por una parte, pensar en ese recorrido del friso alrededor de los salones de los palacios, pero también este recorrido de Venus y este recorrido, por ejemplo, cómo giran los planetas alrededor formando epiciclos. Y entonces pensé precisamente en la topología y en la banda de Moebius. La banda de Moebius es algo muy sencillo. Tenemos una banda, ¿lo veis bien? Con una cara y otra por la otra parte. Vale. Si yo cojo esto, tiene 2 caras y 2 lados, uno arriba y otro abajo. Si yo cojo esto y la cierro así, tendré un cilindro que vuelve a tener 2 caras, una dentro y otra afuera, y 2 bordes, ¿no? Pero el simple hecho de darle este pequeño giro 180 grados, resulta que me sale un objeto que no tiene nada que ver y las 2 caras se han transformado en una sola. Podría pasar el dedo y se hace infinito, ¿no? Pero además, el lado, que antes teníamos 2 bordes, se convierte en uno. Tenemos uno solo. Podríamos pasar el dedo por todo y no acabamos nunca. Es un recorrido infinito. Pues bien, no queda la cosa aquí, sino que si en lugar de darle un giro como yo he dado y transformarlo en banda de Moebius, le doy 2, vuelvo a tener un cilindro con un giro dentro. Vuelvo a tener una cara interna, otra externa y 2 lados, 2 bordes. Pero si le doy otro giro más, vuelvo a tener una banda de Moebius con un giro aquí en medio. Ese epiciclo que yo quería representar del recorrido de Venus. Por eso esta lleva 3. O sea que van alternando según sea par o impar para que sea o cilindro o banda de Moebius. Entonces, es tan sencillo como eso. Otra de las características que tiene es que cambia el sentido de la orientación. Si vamos a lo mejor recorriendo con el dedo la banda así, cuando llegamos aquí el dedo ha cambiado de sentido. Bueno, tiene más características e incluso utilidades, porque, por ejemplo, eso se utiliza en las máquinas estas que hay, por ejemplo, en mi casa, que se limpiaba almendra, había una máquina que pasaba como un rodillo, una cinta transportadora con almendras y allí se limpiaban. Pues se dieron cuenta de que haciendo una banda de Moebius por debajo le daban el giro, en lugar de gastarse la cinta por un lado solo y haber que cambiarla, pues como iba pasando por un lado y por otro, la cinta duraba el doble. Tiene más utilidad. Pues bien, ya vemos por qué la estructura de la pieza. Vamos a ver ahora simplemente la luz, el espejo y el velo. La luz está presente, algo que para los era esencial para los musulmanes, y el espejo ya hemos visto que al estar enfrente de la alberca está recogiendo esas imágenes. Y curiosamente para el sufismo el velo es lo que oculta y revela a la vez. Es algo como antagónico. Los velos lo que hacen es como no dejarnos ver a lo mejor cosas, por ejemplo ellos dicen no puedo ver a Dios, pero es que no se puede ver a Dios según ellos porque la luz es tan inmensa que te aniquilaría. Entonces por eso hay el estar esos velos ahí colocados. Y la importancia de tenerlo y de ir, según ellos, mediante la oración, pues acercándote para poder acercarte más a Dios. Del velo habla el texto del que hemos hablado de Ibn Arabi, que dice, he alzado la bóveda fijando el eje en el centro. Eje está puesto con mayúscula porque se refiere a Dios. Y reforcé los pilares permitiendo la entrada en ella a todo el mundo. Nadie pudo ver el eje de la bóveda hasta que unos dijeron, ¿una bóveda sin eje?
Eso es imposible. Se percataron de que había velos sobre sus ojos. Hace referencia a esa imposibilidad de ver a Dios. Y a mí me gustaría terminar con una foto que mezcla esas imágenes reales con virtuales que despiertan la imaginación creadora, de la que habla también el sufismo, y con esta frase de Corbin. Esta imagen se puede ver cuando llega, que se oscurece, se refleja la imagen, o sea, la pieza está reflejada en el cristal. Eso no es la pieza real, es su reflejo en los cristales que se paran de la alberca. Y entonces parece que esté suspendida encima de la alberca, que la alberca sí es real. Entonces ahí hay un juego de imágenes y Corbin dice lo siguiente: esto es el fenómeno del espejo. Se acercan la mano a este vacío y no tocan la forma, pues la imagen no está ahí, está en otra parte, quién sabe. Quizá en ciudades maravillosas que se hallan a ambos lados de la montaña mágica, en el octavo clima, allí donde todos los cuerpos permanecen en suspensión semejantes a estas siluetas que ves flotando aquí. Y bueno, con eso terminamos y... Tengo que decirles, que ya nos lo han dicho, que han leído muchísimas tesis doctorales para documentarse. Nos han hecho un resumen de todas ellas. Ya han visto cómo el friso de Verónica estaba en un pie de madera para no tocar nada de la pared ni de la estructura, y la obra de Teresa está suspendida con unos cables que ahora nos van a contar cómo lo han hecho para que esté así. Pero antes de empezar el diálogo, yo no sé ustedes, pero esta obra ha nacido para un espacio específico, lo que se llama site specific, que ha nacido para colocarla en un lugar, pero yo sí que la veo en Córdoba o en el patio de Comares de Granada. Cuando termine, aquí hay que empezar a viajar. ¿Vosotras no lo habéis pensado también? Que puede saltar de Murcia, porque es un diálogo con Córdoba, con Granada. De hecho, cuando yo me quería documentar un poquito más para el arte islámico, ya había un amigo que vive en Arabia Saudí, y yo pensé, bueno, Arabia Saudí, ¿cuánto petróleo tendrán? Y me dice, pero si vosotros en Andalucía tenéis lo mejor, ¿para qué me preguntas? Diamantes. ¿Qué pensáis aparte de que podamos salir fuera con esta obra y que nos conozcan un poquito más? Bueno, sería ideal, claro. Pero bueno, curiosamente, la de Verónica tiene otra lectura, pero la mía partió de una pieza que yo estaba haciendo, que eso no lo he contado porque además es que la historia es muy larga. Nosotros estábamos trabajando sobre una exposición que está terminada bueno, terminada, se pueden hacer más cosas, pero tenía un montón de piezas sobre la Alhambra de Granada. Y la casualidad de conocer a María Ángeles, y dice, ¿pero por qué no trabajáis sobre Murcia? De Murcia no tenía información. Y entonces se cambia todo. Pues bueno, curiosamente, en un momento determinado, yo estaba trabajando una ventana que hay en el patio de Comares, con una celosía maravillosa, que tristemente la ventana que se ha ocupado aquí, la celosía está estropeada, pero esa no. Además, empecé a buscarla cuando la pandemia, y yo metía en Google Maps, no sé cuánto, no había forma de encontrar la ventana. Finalmente conseguí ir y encontrarla, que estaba justo delante de la alberca. Y aquello me emocionó un montón. Y bueno, hice con la geometría de esa ventana, que me encanta, una tira larga, pues parecida a esta, con un resto de papel que tenía, porque había hecho otra pieza y tiene 1,5 metros de larga. Esa tenía como 20 centímetros o menos. Pero me encantó esa pieza. Y luego entonces se me ocurrió hacer la del friso. Y luego vino todo rodado un poco y se hizo la de... O sea, la Moebius, que ya se hizo más grande porque había que colgarla, porque todo eso fue un proceso complejo por no poder tocar nada de lo que había allí. Pero que efectivamente eso quizá tuvo sus inicios allí. Bueno, bueno, yo ya con verla en Santa Clara no entro en la ropa. pero verla en la Alhambra lo veo impensable porque no creo que allí se pueda colgar nada. Allí hacen exposiciones en el Palacio de Carlos V. Pero sí perdería su esencia. En el patio de Comares no, allí sí tendría esencia. En más sitios creo que no. La mía. La de Verónica tiene otra lectura. La tuya adaptada. O
O sea, en base a Es posible, sí, pues se podía trabajar con la ventana, Si no, repetir la pieza porque el texto de Inaraví no habría que cambiarlo, pero a lo mejor lo suyo sería decir, bueno, cambio el formato, o sea, el tipo de trabajo con la geometría de esa ventana, que esa ventana me tenía a mí enamorada. Pero bueno. Pues abrimos el diálogo. Sí, Verónica, ¿quieres añadir algo más? Bueno, nada, en mi caso sí, o sea, tendría fundamento, aunque sí aquí se le quería dar ese protagonismo a lo que sería el arte murciano, desde los orígenes, desde Córdoba, evidentemente ya está la conexión con Córdoba. En realidad su futuro es investigar sobre la época nazarí de Granada y seguir ese recorrido. O sea, que en realidad la mía no ha muerto y supongo que la de Teresa tampoco, pero encontrarnos espacios como este es que ya os digo que es tan complicado y que en realidad estas obras se han hecho para este sitio. Entonces, bueno, si alguien de Granada nos quiere acoger, abrimos el diálogo. Sí. La cinta de Moebius se utiliza tanto que hasta los magos la utilizan. Imaginaos de todos los usos que tiene, lo mismo que tuviste esta tarde. Sí. Pues así para romper el hielo y bajar ya, digamos, que aquí vemos madre e hija. Queremos saber un poquito cómo trabajáis vosotras dos juntas. La verdad, queremos saber la verdad. Yo, Verónica, cuando nos propusieron, por ejemplo, este proyecto, yo decía, primero no me lo creía, vamos a ser sinceros. Yo me quedé un mes en la inopia porque yo decía, pero si ahí no se hacen exposiciones, no han pedido un proyecto. Y después aterrizo y digo, que sí. Y decía, Verónica, cállate ya, porque ella echa balones fuera. Y yo soy la que... Bueno, nos peleamos 20 veces y yo, pues yo no me quedo, eso no se puede perder de ninguna de las maneras. Pero bueno, y ha salido. Pero quizás yo soy más, voy a emplear la palabra aprietaculos. Me meto y no hay quien me controle. Ella influye mucho en mí en limpiar la obra. Yo soy más ruidosa y ella es más minimalista. Aunque aquí se ha explayado, ¿eh? Bueno, en realidad la pieza casi es imperceptible comparado, por ejemplo, con la de Teresa. Y yo creo que nos influenciamos en general en la vida, en el arte, en la educación. Al final los temas de conversaciones giran en torno a todo esto y de alguna manera es que al final la comunicación es contagiosa y al final pues eso yo creo que hay trasvase por las dos partes. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Venga, aquí tenemos una y luego adelante. En primer lugar, gracias, interesantísimo lo que habéis propuesto, expuesto, precioso, muy interesante, muy. Y la riqueza que tenemos en Murcia, en Andalucía, en España, pero bueno, estamos aquí en el sureste, me encanta. Pues muchas gracias, porque a mí me gusta hacer hincapié en lo que se tiene en Murcia, porque yo creo que ni siquiera somos conscientes, o no lo sé, o yo no lo era antes, y por eso creo que debemos de ir con orgullo. Pero no solo ya en nuestra región, sino en España, en Madrid, sí. en nuestro país, Murcia, La Manga, Mazarrón, un poco más, de verdad. Pero primero el trabajo es nuestro y los arqueólogos, claro, son los que realmente lo conocen. A lo mejor los que venimos de otras áreas de conocimiento son los que pecamos de esa no información y que tenemos que digamos, profundizar y valorarlo desde el conocimiento. Y sobre todo yo creo que el trabajar desde diferentes vías de acción, en este caso a través del arte contemporáneo, pues nosotros aportamos un poco esa visión y que acceda gente que a lo mejor del arte contemporáneo no tiene tanto interés. Hablo muy genérico, evidentemente gente con intereses sobre la arqueología, pero es una vía de acceso a más gente y a valorar ese arte que forma parte de nuestra cultura. Yo lo que voy a invitar es que yo creo que Santa Clara es un museo más que conocido, pero aún he visto gente que llega y se queda alucinado cuando ve esa alberca y tal, yo no había estado aquí y tal. Animo al que no haya estado y además que tienen unas guías maravillosas que te hacen una visita guiada estupenda y vale la pena. Vale la pena animar y decir, mira, vale la pena, yo he estado a veces
ahora preparando la exposición, veces que me iba y me sentaba allí enfrente de la alberca, simplemente aquí, ya está. Ahí. Yo quería comentaros esas experiencias tan maravillosas que hemos tenido algunos privilegiados de poder estar en Santa Clara simplemente contemplando o escuchando nada, porque hay un silencio a veces maravilloso, ¿no? Que sí que había una experiencia previa que no la hemos comentado, que es la de Anis Kapoor. Anis Kapoor es un gran artista contemporáneo de origen indio que tiene obras maravillosas, y él estuvo en Santa Clara con una pieza maravillosa que la puedes, no sé, la vas a buscar. Sí. Y es verdad que no lo hemos hablado tanto, Teresa, esa... Porque no sé si tú la recordabas. Sí, claro, de hecho... La recordabas, la hemos hablado tú y yo, ¿verdad? Porque a todo esto Sí, Teresa y yo hemos tenido muchísimas conversaciones. No tengo internet ahora mismo. No, pero me lo estoy conectando. Hemos tenido muchas conversaciones interesantes en torno a la conexión de arte contemporáneo y cómo se puede hacer esa convivencia o ese diálogo, ¿no? Con la arqueología, que es muy interesante en un espacio como Santa Clara, que tiene además, o disfruta de esa especie de espiritualidad, de elementos filosóficos que te llevan, pues eso, a una lectura del pensamiento, o sea, de ponerte a pensar, ¿no? Pero sí que es verdad que la obra de Anis Kapoor también te conectaba en cierta forma con esa espiritualidad, ¿no? Con ese reflejo, ¿no? Con ese espejo, con esa... Pero sí lo hablamos en algún momento, Sí. porque a mí además esa obra me impactó un montón. Y fue una casualidad que la viese, porque es que yo llegué y me la encontré allí sin saber que estaba. La obra era un espejo, que seguramente lo encontrará Verónica, que está hecho mediante, yo no sé, 1000 hexágonos, no sé cuántos hexágonos tiene, pequeñitos, de espejo, y estaba colocada enfrente de la alberca por ese concepto del espejo sufí, de recoger la imagen, que eso además yo se lo he copiado. Lo que pasa es que yo he querido introducir otra serie de conceptos más del sufismo y no quedarme en el espejo solamente. Pero cuando yo vi ese espejo enfrente de esa alberca, es que había recogido el sufismo, esa parte del sufismo, el del espejo. Es ese espejo de ahí. Eso es alucinante. Pero hay una diferencia importantísima. Esa obra no fue concebida para el espacio de la vuestra. Esa obra era una obra que él tenía hecha y que se trajo aquí, se expuso, y él quedó maravillado con el resultado. Hombre, es que el sitio era ideal. Porque el sitio era ideal, pero no era una obra como la vuestra, que está hecha para el espacio, o sea, que está concebida y que tiene la inspiración de los motivos geométricos de Santa Clara, ¿no? Es una obra de arte contemporáneo de un artista Consolidado, conocido, pero que puede estar en muchos sitios, esa es la verdad. Bueno, pero sí, yo tengo que decir que yo me inspiré en esa idea del espejo, porque el texto está escrito con pan de cobre. El pan de cobre, al ser metal, recoge las imágenes tanto de la alberca como de los que estamos paseando por allí alrededor. Entonces, esa idea, cuando yo vi la de Anis Kapoor, digo, es que esta idea, pues claro que se la copio, venga. Estaba unida a otra. Tengo que hablar a mi favor, que no me quede con la idea solo de Anis Kapoor y colocarle el espejo. Pero la verdad es que me impactó, sí. Es impactante. ¿Las visitas guiadas las hacéis vosotros? Sí, a veces las dos. Y cuando Verónica está en Salamanca, pues las hago yo, sí. Y dura mucho porque aquí era... Pues tengo que decir que cada día que vamos, ya los guías nos echan. Pero la culpa no es mía, ¿eh? Que yo trato de reducir el mensaje. Pero entonces surgen preguntas, surge diálogo y no hay forma de echar a la gente. Y al final me van a echar a mí, ¿eh? Y luego nos enriquecemos nosotros también de los comentarios. El otro día Paco me ayudó a encontrar una empresa que está por aquí, ahora no lo veo. O sea que al final hay trasvase de información para nosotros súper útil en todos esos encuentros. O sea que, pero más reducido. Claro. Sí, me parece que porque esta noche se ha hablado de seguir dejando la pieza más tiempo, o las dos piezas más tiempo. Y me han preguntado, ¿estás dispuesta a seguir haciéndolas? Pues mira, sí, porque entre otras cosas, el no querer yo hacer la exposición de Granada en Granada era porque yo ya vivo para divertirme, que es lo que me toca. Entonces, para mí la diversión es que yo llego, hago la visita guiada, conozco gente, aportan otra serie de cosas, aprendo, me lo paso divinamente y punto pelota. Y si yo dejo mi obra en Granada,
pues estará muy bien en el patio de Comares, pero yo no me voy a ir a vivir a Granada. Entonces, estoy encantada con acompañar a quien quiera, y porque de hecho incluso aparte de las visitas guiadas ha habido gente que me ha dicho, hemos formado un grupo, digo, pues venga, vale, si tengo hueco, lo hago sin ningún problema, porque ya que está el trabajo hecho, pues lo bueno es disfrutarlo si es que se disfruta. Yo quería aportar una cosa. Yo estuve el sábado pasado y había estado en el museo varias cada vez más, y la sensación que tuve es que esas piezas deben, no sé si eso es factible, pero se deberían quedar ahí. Ya tenemos otra opción. Porque no es ser eso, cuando estás allí, más allá de lo que vosotras comentáis o aportáis, están tan bien integradas en el entorno. La de Verónica es como un zócalo maravilloso que da entrada a la alberca y se complementa. Y la tuya, la mía, yo es que se me pone el pelo de punta, es que la tuya es como si siempre hubiera estado ahí. O sea, es algo tan especial que a mí personalmente me inspiró muchísimo, y creo que la gente cuando se va no se va igual que ha entrado. Entonces, yo no sé si esto es factible o no, pero yo creo que siendo muy fianas vosotras. A ver, lo único bueno que sí que tenemos que decir es que la gente, bueno, todo el mundo, hay mucha gente que entra y todo el mundo valora muy positivamente la calidad de la visita de Santa Clara siempre, no solemos tener comentarios negativos, o de que la gente, claro, es un espacio especial, muy particular, en el que el trato con el visitante siempre es muy agradecido y tal, pero es verdad que muchas veces todo se critica, ¿eh? Y esto de momento nadie lo critica. Además, yo por ejemplo, que siempre he sido reacia a veces al tema de la soberanía, identificado con la escuela, a mí me habéis hecho amarla un poco, ¿no? Es que habéis transmitís tanto, lo hacéis tan natural, y lo expliquéis tan bien, que llega más allá de algo. Yo estaba viendo imágenes, sobre todo al utilizar Verónica los pozos, porque el otro día hace un sol maravilloso, pero claro, nos deslumbraba. Es que es tan bonito, es tan especial lo que has hecho, y lo de ser guay, que yo creo que merece, no sé, que por lo menos esté un tiempecito más para que más gente, además que sois murcianas, que sois de aquí, que habéis puesto en valor a Vinagabi, que hay una energía ahí cuando se nombra a Vinagabi, cuando se traen determinadas cosas al lugar, la energía del lugar, la energía de lo que se trae, que yo creo que es mágico y que la gente tiene que seguir viéndolo, porque se tiene que seguir conociendo. El boca a boca creo que va a hacer mucho. Nosotros en el museo sentimos, bueno, que han dicho muchas veces, que realmente, o sea, muchas veces aparecen fragmentos de arco, de alhajas, bueno, pues eso, de cerámica, y luego está ese patrimonio inmaterial, por supuesto, pero luego está el material de momentos, estudios, proyectos, piezas como esta, pero realmente el discurso que construís, el cómo atraéis, pues, bueno, ese discurso filosófico, geométrico y tal, que al final se queda como patrimonio del museo, y va a quedar para siempre, ¿no? Al final cala y esa visión, que también está recogida en otros libros, precisamente no es un descubrimiento de que no han descubierto nada, pero lo han atraído todo y le habéis dado ese carácter multidisciplinar que nos va a quedar para siempre. Además, no hace tiempo que vayan hasta la pieza. Que no se ve ya, por lo que no hay que explicar, pero el trabajo es ingente. O sea, si revisas un poco algunas de las técnicas que están, tiene muchísimo trabajo. O sea, los pintores ya, pero totalmente hecho a mano, hay que sacarlo mucho cuidado. Eso no lo han comentado ya, la sombra, da mucho trabajo que no se está viendo. Parece que está hecho a toda máquina y me han imprimido ahí, ya sabes, es hecho a mano. O sea, hecho a mano hasta las piezas del latón. Bueno, el proceso del latón ha sido duro, eso lo puede contar ella, y a mí que me arrastró a grabar y le dije, a mí me mata, ¿eh? Así, literalmente. Yo, en realidad, la pieza, digo que he sido una adolescente que no he visto el miedo en ningún momento hasta que me he tenido que enfrentar y solucionar problemas, pero bueno, muy contenta con el resultado. O sea, que al final incluso
he aprendido mucho en todo ese recorrido, así es que a seguir experimentando con la Alhambra o con lo que venga. Y por lo que dices del trabajo, o sea, el trabajo de acuarela es complejo, pero lo triste, por ejemplo, es que está a veces con una minuciosidad exagerada las hojas, pero minuciosidad, porque a mí me gusta dejar cosas en acuarela, como yo era escultora, la especialidad mía era de escultura, pero por necesidades de guión que tuve que trabajar en mi casa, muchas veces he ido especializándome en la acuarela, ¿vale? Y entonces a mí me gusta dejar zonas como muy sueltas, pero otras como muy trabajadas. Y esas zonas trabajadas llevan tela. Y luego se me generó otro problema, porque así que tú tienes una banda, porque el papel ha tenido que ser unido en tramos de 1,5 metros, como he expresado antes. Porque el papel de acuarela hay una posibilidad de que sea continuo, que puedes comprar un rollo de 11 metros, pero tiene solo 350 de gramaje. Eso se hubiese quedado endeble, que no hubiera funcionado. Y entonces para irte a 650, que además ese papel está hecho a mano y viene de no sé dónde y vale no sé, vale, pues para irte a ese gramaje había que hacerlo por tramo. Pero bueno, así que tienes un tramo terminado y así que tienes la obra entera terminada. Entonces vamos a hacer el texto con pan de cobre. Y yo decía, madre mía, échale pegamento. Cuando es que eso, si lo estropeas, pues ya jorobo esa pieza y empieza de nuevo. Cuando a lo mejor me he pasado, yo no sé, 2 meses en hacer una de las piezas. Pues fue complejo. Eso sí, porque pasé miedo más quizá incluso con trabajar el pan de oro, que yo lo había, o sea, yo había trabajado el pan de oro y el pan de plata, que más o menos es lo mismo, y el pan de cobre. Pero claro, el problema es echar pegamento y ahí no hay base que tú cubras después. Si has estropeado el papel, se ha quedado estropeado. Entonces tenía su complejidad por eso. No se ve porque está con el aire. Hay una distancia que no se ve. No se puede percibir el nivel de delicadez, de precisión que tiene en determinados sitios. Aparte está flotando, que es la cosa curiosa, que parece, cuando está muy bien colgado, porque no se ven los hilos prácticamente. Pierde la vista, se pierde con digamos, en la... Sí, es que tengo Piensa que estás ahí todo al mismo tiempo. O sea, parece que estuviera ahí realmente no lo tiempo. ¿Dónde lo tiene? Pero no se ve como una cosa pegada. Se ve una cosa como si estuviera natural. Sí, hay dos ideas que están muy bien de lo que acabas de comentar, porque a mí lo que me sugirió cuando vi el resultado final de los trabajos de ellas dos es lo artesano y la relación con la arqueología, que tiene que ver con el trabajo manual, minucioso, que lleva mucho trabajo de por medio, de trabajar el material, ¿no? En la pieza de ladrón, me sugiere también eso, los elementos considerados. Y luego también la dificultad de adaptación, por eso yo en eso me digo de la introducción, porque ya se han tenido que adaptar la obra al espacio arquitectónico, porque nosotros estamos en un bien intercultural sobre el que no podemos intervenir, ¿no? Entonces la sutileza y la delicadeza con la que ellas han afrontado la ejecución final de la obra es maravilloso. O sea, que lo que decía Teresa, ¿no? Es que la pieza está hecha para ir. O sea, sí. Y cuando planteabas, pues acuérdate que al principio tú planteabas una pieza distinta, bueno, cuéntalo un poco. Sí, claro, porque yo lo que no sabía era de la delicadeza de las paredes, que no se pueden tocar, que según contabas después, María Ángeles, incluso para pintar tienen problemas por el tipo de pintura y tal. Luego clavar una púa en absoluto. Y claro, primero planteamos otro tipo de proyecto y empieza, no, nada. Y yo decía, madre mía. Y entonces Verónica fue la que me sacó del apuro, porque yo todavía pensaba de otra forma y decía, tienes que pensar de forma diferente, no pienses de forma tradicional, cambia tu cabeza. Madre mía, cambia tu cabeza. Y bueno, fue una suerte eso, porque la pieza ganó un montón de ser esta pieza a haber sido un cuadro que tú cuelgas o que es que no tiene sentido ni va un abismo. Eso es cierto. ¿Teníamos ahí otra pregunta más? Sí, yo quería felicitar a las artistas por las obras en sí, pero sobre todo felicitarlas porque la difusión de esos trabajos está dando luz a lo que es la cultura islámica murciana, que durante tanto tiempo ha estado oculta, ¿no?
siempre se habla de la Murcia barroca y la Murcia islámica, pues yo creo que necesita fomentarse más, conocerla mucho más, porque asociamos siempre la cultura islámica de Al-Ándalus a Córdoba, a Granada, pero es mucho más amplia. Y aunque los reinos que se difunden a lo largo del territorio, a veces se fragmenta el califato, son de diferente importancia, en el caso de Zaragoza, por ejemplo, Murcia tuvo una importancia que yo creo que ni los murcianos mismos la conocemos, porque no se ha trabajado. Y creo que la difusión de trabajos como el que ha hecho ella aporta no solamente una difusión al arte en sí y a la conexión con la actualidad, sino sobre todo a conocer nuestras raíces. Pues yo voy a aportar solo una cosa, es profesora de historia. O sea que sabe lo que dice. Sí. Gracias por Gracias. venir. Tenemos por razón de la emisión también de terminar ya. Debo darle la bienvenida a 2 cosillas. Una, si quieren trabajar la banda de nuevos, hemos puesto ahí algunas que se las pueden llevar para trabajarlas, para que vean un poquito la magia que se produce solamente con el giro. Y también emplazarles para el próximo Conversa con las Musas, que vamos a tratar, porque nosotros lo que hacemos cuando vamos a una exposición, ya vemos cuadros colocados, pero vamos a investigar qué es todo lo que pasa desde que el cuadro ya embalado baja del camión de transportes hasta que llega y se pone en la pared. Cómo son los clavos, cómo se pinta la pared, cómo se cuida en horizontal, en vertical. Y vamos a poder tocar todos los materiales del embalaje. Yo me lo pondré al director del museo para que podamos. Ya les avisaremos de las fechas. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, pero si la cosa es que yo creo que se estaba haciendo una luz después, Y es que no sé. Gracias. Qué bien.